Buenas noches, hermanos queridos de la Iglesia Bíblica Fundamental, amigos que nos acompañan a través de la red social. Les damos la bienvenida a este nuevo estudio del día miércoles. Estamos continuando nuestra serie sobre la carta de Pablo a los Corintios, la primera de ellas, y hemos avanzado ya a 5 capítulos. En los 5 capítulos anteriores nos habíamos dado cuenta que la falta de espiritualidad entre los creyentes corintios había resultado en un sinnúmero de problemas que estaban afectando a la iglesia. En esos 5 capítulos, Pablo, el fundador o el iniciador de la iglesia en esa ciudad, había mencionado entre esos problemas las divisiones entre los creyentes, la actitud permisiva de la iglesia hacia el pecado de la inmoralidad y la falta de aplicación de disciplina en la iglesia. Al llegar al capítulo 6, nos damos cuenta que Pablo señala otros 2 problemas que estaban sucediendo. El primero era que los creyentes, en lugar de arreglar dentro de la iglesia los problemas que tenían entre ellos, preferían recurrir a los tribunales gubernamentales o tribunales romanos. Y el segundo problema era la falta de santificación de su cuerpo. Con respecto a las disputas entre creyentes, Pablo les escribe los primeros 11 versículos de esa epístola. Así que vamos a leer esos versos, vamos a hacer una oración y entonces hacemos un análisis de este pasaje. Los primeros versos 11 dicen, capítulo 6, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Le invito a que me acompañe en una oración para dar inicio al análisis de este pasaje. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia con temor en nuestros corazones del peligro que enfrentamos de caer en la misma actitud o en el mismo pecado de nuestros hermanos corintios en esa iglesia, Señor. Pero te rogamos, Padre, que seas tú quien nos guarde, que seas tú, Señor, el que nos sostenga y el que nos des el valor para enfrentar esas tentaciones y poderlas vencer, Señor. Te rogamos que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para comprender las verdades de este pasaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Muy bien. Entonces, lo primero que Pablo trata en este pasaje tiene que ver con las disputas entre creyentes. Y Pablo lo que les está recomendando en estos versos, o la exhortación que les está dando, ante todo es que no deben arriesgar el testimonio de la iglesia. Con lo que estaban haciendo, el testimonio de Cristo estaba sufriendo. Y el pasaje comienza diciendo: ¿se atreve alguno de ustedes? Como Pablo no puede creer que ellos estén haciendo esto. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Los problemas personales entre creyentes, aparte de dividir aún más la iglesia de lo que ya estaba, al ser llevados a los tribunales seculares, lo único que lograban era dañar el testimonio de la iglesia ante este mundo. La iglesia sería vista de manera negativa al ver que estos hermanos que claman amarse los unos a los otros están peleando y litigando unos contra los otros. Y yo me imagino que Pablo les diría a estos hermanos: ¿cómo van a poder influir positivamente en la vida de los incrédulos para que ellos vengan a Cristo si con sus acciones ustedes están negando la obra de Cristo en ustedes? ¿Qué influencia pueden ser? Y creo que les preguntaría también: ¿cómo van a poder ustedes hablarles a esas personas del Dios de paz si ustedes están en pleitos los unos contra los otros? No arriesguen el testimonio de la iglesia llevando esos pleitos delante de los incrédulos. Y la razón por la cual Pablo está diciendo esto es porque entre creyentes no debemos de recurrir a sabiduría de incrédulos para arreglar cuestiones entre hermanos. Entonces, Pablo le dice: no recurran a esos tribunales. En el verso 4 del verso 6 los encarga diciendo: ¿por qué ponen por jueces a los que no son nada en la iglesia? Y esto se lo digo para que se avergüencen. ¿Que acaso no hay entre ustedes un sabio que pueda juzgar entre hermanos, sino que tienen que ir a pleitos legales, a litigios, y eso ante gente que no conoce a Jesucristo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recurría a los ancianos, los sabios en la congregación, para que estos fueran testigos de acuerdos, testigos de cosas legales entre el pueblo, y para que fueran como mediadores cuando había pleitos entre israelitas. No iban delante de los amonitas, no iban delante de los moabitas, ellos, sus propios sabios, eran los jueces. Y dice la Escritura que esos ancianos en esos tiempos se sentaban a las puertas de la ciudad, lo que podríamos decir un tribunal improvisado, una corte improvisada, y ahí se sentaban para juzgar, para determinar cómo se debían arreglar las diferencias entre conciudadanos o entre israelitas, y la determinación que ellos tomaban, eso era ley. Esto dicen los ancianos, los sabios, esto es lo que debe de hacerse. Por ejemplo, si recuerdas en el libro de Ruth, cuando aquel hombre llamado Boaz estuvo dispuesto a ejercer la ley de levirato con Ruth, dice la Escritura que él trajo delante de los ancianos a la puerta de la ciudad
al hombre que tenía la primera opción de ejercer el levirato. Boaz no era la primera opción, había un pariente más cercano. Pero este pariente no quería ejercer el levirato, entonces Boaz lo trae delante de los ancianos para que delante de ellos dijera: no, yo no la quiero tomar, y Boaz poder decir: entonces la tomaré yo, y para que delante de ellos se sellara el acuerdo, siendo ellos los testigos y los jueces de la disputa. Aún yendo mucho más atrás, en el libro de Job dice que en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Ya desde los tiempos de Job, que esto viene de los tiempos de Abraham, ya se confiaba en la sabiduría de los ancianos para arreglar problemas entre hermanos o conciudadanos. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, de la misma manera, en el Nuevo Testamento las iglesias tenían ancianos o líderes espirituales que podían ejercer la función de jueces. No eran solamente pastores. Y yo creo que probablemente el ejercicio de esa función de jueces era parte de la intención de Pablo cuando le ordena a Tito que designe ancianos en las ciudades de Creta. Pablo había pasado por Creta, había fundado algunas iglesias y aparentemente las cosas no estaban yendo bien entre los hermanos. Así que Pablo le escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Queda a entender esto, que las cosas no se estaban haciendo correctamente entre los hermanos o en la iglesia, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En otras palabras, designa personas en autoridad que puedan juzgar sobre estas causas o arreglar estos problemas entre hermanos. En este pasaje, que designaras ancianos, hay una palabra bastante interesante. Es la palabra griega katizo. Katizo es traducida comúnmente como designar. Pero lo curioso es que en este verso es exactamente la misma palabra que en 1 Corintios 6:4 es traducida como ustedes ponen por jueces, o en otras palabras diciendo ustedes designan jueces a personas que no son nada en la iglesia. Y digo esto porque el significado literal de la palabra, del verbo katizo, es asignar a alguien una posición de autoridad sobre otros. Pablo está diciendo, ustedes, corintios, están designando a estos incrédulos como autoridad sobre ustedes. Por lo tanto, cuando los corintios recurrían a un juez civil, estaban designándole como autoridad sobre asuntos de la iglesia, asuntos que no eran de la incumbencia de aquellos que no conocían a Jesucristo. Ustedes están poniendo a gente que lo juzgue, que no son nada en la iglesia. Pablo les recuerda que Dios los ha preparado a ellos, los creyentes, para juzgar los asuntos de la iglesia y del mundo. En otras palabras, Pablo les está diciendo,
Dios les ha dado a ustedes suficiente sabiduría para que no tengan que recorrer a la sabiduría secular o para que no tengan que recurrir a jueces que no son creyentes. En el verso 2 y 3 les dice: ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Dice la Escritura, hablando de la autoridad que se nos ha dado a los creyentes para juzgar a este mundo, a los ángeles y a la iglesia. Dice el libro de Daniel, cuando Daniel habla de la profecía, dice: y la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Está hablando de que el reino será entregado a Jesús, pero también dice que todos los reinos serán entregados a los creyentes, a los santos del Altísimo, para que ellos lo juzguen. Entonces Pablo les está recordando: si vamos a juzgar a este mundo y vamos a juzgar a los ángeles, ¿por qué no podemos juzgar las cosas menores de la iglesia? Y este verso que acabo de leer de Daniel es confirmado también en el libro de Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. ¿Quiénes crees que son estos? Son nada menos que creyentes. Entonces, si Dios nos va a encargar tal juicio, ¿cómo no nos va a encargar juzgar asuntos más sencillos como lo son litigios entre creyentes o disputas entre creyentes? Las cosas, los problemas de la iglesia se deben de arreglar en la iglesia. Y cuando no se arreglan, es porque muchos no están dispuestos a sufrir por amor al nombre de Cristo. Entonces Pablo también les está recomendando: no pongan en juego el testimonio de la iglesia. Dios les ha dado sabiduría, pero aún así, si es necesario, sufran por amor al nombre de Cristo. Cada litigio que era llevado delante de los tribunales seculares causaba daño a la causa de Cristo, más que a la iglesia. Y lo que normalmente sucedía y sigue sucediendo todavía es que muchas veces, por egoísmo o por amor al dinero, la gente pierde la perspectiva de aquello que debe ser lo más importante para los creyentes. Y eso es exaltar el nombre de Cristo. Por lo tanto, si yo voy a llevar a mi hermano a un tribunal secular y eso va a dañar el testimonio de Cristo, prefiero sufrirlo, sufrir la pérdida. Y eso es lo que Pablo está diciendo a estos hermanos. En el verso 7 les dice: así que, en efecto, ya es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. En otras palabras, de antemano, con solo tener esos pleitos, ya ustedes están fallando. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?
Y parecería que Pablo está preguntando a estos hermanos, ¿qué es preferible para ustedes? ¿Estafar o ser estafado? ¿Ganar el caso o dañar el testimonio de Cristo? Y esas son preguntas que tú deberías de hacerte también. Cuando hay pleitos o disputas o problemas con otro hermano en Cristo, ¿qué es preferible? ¿Sufrir la estafa o ir a los tribunales y dañar el nombre o la causa de Cristo? Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿qué haría Cristo si Él fuera el defraudado? ¿Iría a pleito o a litigio? ¿O sufriría el fraude? La respuesta a esa pregunta la podemos hallar en las palabras de Cristo mismo a sus discípulos. Cuando les dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo normal en el mundo. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito, o sea, litigio, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Está diciendo, si alguien te quiere poner a pleito, que es exactamente la misma palabra que en Corintios encontramos como si alguno litiga contra ti, o tú litigas contra otro, exactamente la misma palabra que en este verso de Mateo es traducida ponerte pleito. ¿Qué es lo que haría Cristo? ¿Iría a los tribunales o sufriría la injusticia? ¿Qué sucedió durante su ejecución? ¿Sufrió, como dice este verso? ¿Le golpearon en la cara? No, ¿cómo se dice? ¿No respondió de regreso? Cuando estaban por crucificarlo, ¿qué hicieron con su túnica y con su capa? Se la quitaron y la jugaron entre los soldados. Lo obligaron a llevar la cruz. Y muchas veces los soldados romanos tomaban a un esclavo, a cualquiera que no fuera romano, y lo obligaban a llevarle su cargamento por una milla, dice. Aquí dice 1 kilómetro por la traducción. Pero si alguno te obliga a llevarlo 1 milla, ve con él 2. En otras palabras, más vale sufrir el daño que entrar en pleito y poner en testimonio o en mal testimonio la causa de Jesucristo. Entonces, los que nos hacen injusticia nos golpean la mejilla derecha. Los que nos estafan o defraudan nos quitan la túnica y le damos también la capa. ¿Tú crees que se van a salir con la suya? Y es posible que en el momento sí se salgan con la suya. Pero pareciera que Pablo está diciendo, hermanos corintios, sufre el daño ahorita, que tarde o temprano esas personas van a pagar por lo que han hecho. Y en el mismo capítulo, básicamente dice cómo van a pagar esas personas. Cuando dice
en el verso 9 y 10. ¿Qué no saben que estos que te hacen esas injusticias no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si alguien habla mal de ti, o sea, te difama, ten por seguro, va a pagar el precio. Si alguien te estafa, va a pagar el precio. No va a haber injusticia que sea perdonada. Y Pablo les hace ver que la vida en Cristo demanda un cambio de vida en aquellos que dicen que le conocen. Inmediatamente después de hablar de todos estos pecados o los que practican estos pecados, les dice o les recuerda, y esto eran algunos de ustedes. Tú eras como ese que te quiere estafar. Tú eres como ese que te difama. Eras como ese que te quiere robar. Eras. Pero ¿qué sucedió? Conociste a Cristo y fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, no te extrañe que esas cosas suceden, pero ahora tú eres nueva criatura. Estas cosas ya no deberías de estarlas haciendo. El Señor va a encargarse de esas personas. Mejor sufre el daño, pero no hagas que sufra el testimonio de la iglesia o la causa de Cristo. Y quizás uno se pregunte, y yo me he preguntado esto muchas veces, ¿cómo puede una persona decir que es cristiana y seguir viviendo en alguno de esos pecados que acabamos de mencionar? ¿Cómo puede decir que es cristiano y es un inmoral? ¿Cómo puede decir que es cristiano y es un idólatra o adúltero? ¿Cómo puede decir que es cristiano y es afeminado? ¿Cómo puede decir que es cristiano y es homosexual? ¿Cómo puede decir que es cristiano y es un ladrón? Y esta, que en la categoría que caben muchos, ¿cómo pueden decir que son cristianos y son avaros, o borrachos, o difamadores, o estafadores? Y esa pregunta debería de hacernos meditar, examinar nuestra vida, porque la verdad es de que yo he conocido muchos cristianos que caben en estas categorías, pero ellos insisten que son cristianos. Si son cristianos, supuestamente van a ir al cielo. Pero este verso está diciendo que no te engañen. El reino de Dios no va a ser para estas personas. Entonces, ahí parece que hay una contraposición. Dices que eres cristiano y dices que vas a ir al cielo, pero por el otro lado estás en estos pecados y aquí dice que los que practican estos pecados no heredarán el cielo. No puede ser. Si eres, como dice el verso, esto eran ustedes, pero Dios ha hecho una obra, ya no hay lugar para esos pecados en la vida del cristiano. Luego de los versículos 12 al 20, Pablo procede a tratar el segundo problema que mencioné. Esa era la falta de santificación del cuerpo. Y dice en esos versos, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, para llegar a la solución de ese problema, le recuerda a los hermanos: el templo del Espíritu Santo debe ser santo. Eso es lo que dijo en el verso 19. ¿Qué no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que ustedes no se pertenecen a sí mismos, que Dios les ha dado ese templo. Y les dice esto porque, como dice él en el verso 12, Dios nos ha dado libertad, pero no todo lo lícito es conveniente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí Pablo ha estado usando términos legales. Primero usó el de litigio, el de poner a pleito. Ahora está usando otro término legal, lícito. Y lícito significa que está permitido por la ley o que no va en contra de ella. Cualquier acción que va en detrimento de alguien no es hecha en base a la ley del amor. Podrá ser legal, pero no es en base al amor. Podrá ser legal, pero no necesariamente conveniente. Como dije, Cristo nos ha dado libertad. Pero quiero darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el beber alcohol. En este país no hay una ley que prohíba el consumo de alcohol, excepto entre los menores de edad. O sea, en otras palabras, es legal. ¿Pero es conveniente? No, no es conveniente porque va en detrimento del cuerpo. Va en detrimento de la familia, va en detrimento de la sociedad. Entonces, es legal, lícito, pero no conveniente. Hoy, en estos tiempos que está de moda el uso de la marihuana, que ahora en muchos estados es lícito o legal, pero no quiere decir que sea conveniente. Cualquiera dirá, pero somos libres en Cristo. Sí, somos libres en Cristo, pero Cristo vino a darnos libertad, no libertinaje. El hecho que sea legal
no significa que sea conveniente. Y Pablo usa en este pasaje el ejemplo de la comida. Cuando dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Ese eslogan, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, era la excusa que muchos usaban para la glotonería. Dios no me prohíbe comer. El alimento es necesario para el cuerpo, pero el alimento sin medida, ¿qué es lo que hace? Termina destruyendo el cuerpo. Por eso Pablo dice, todo me es lícito y pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Voy a tenerla bajo mi control. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no debe ser contaminado con inmoralidad, porque es templo santo. En el verso 13 les dijo, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Sí, el estómago es para la comida, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, usando la misma combinación de pensamiento que en el anterior de los alimentos. Y si recordamos en el capítulo 5, ya Pablo había denunciado un caso de inmoralidad, ante el cual la iglesia no había hecho nada, pero ahora está personalizando este pecado a todos los creyentes. A los creyentes de Corintio, por supuesto. ¿Por qué? Porque la prostitución era muy común en Corintio. Y no solo común, era aceptada en Corintio. Tal vez recuerdas cuando comenzamos esta serie. Te dije que en Corintio existía el templo de la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa de la sexualidad. Pero ese templo era literalmente un centro de prostitución. Allí habían prostitutas a la disposición del público. Entonces, para los corintios eso era muy normal. Y no sería de extrañar que algunos creyentes corintios hubieran seguido practicando o participando en prostitución. Al igual que la comida, el sexo es necesario y placentero, siempre y cuando sea practicado dentro de los límites del matrimonio. Porque cualquier actividad actividad sexual fuera del matrimonio se constituía en inmoralidad o fornicación, que dijimos la semana pasada, es exactamente la misma palabra. Por lo tanto, Pablo les dice a los corintios, ¿qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Que voy a tomar los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Por qué? Porque según decía la ley, y Pablo lo está diciendo, cuando una persona participa en prostitución, se está uniendo en cuerpo a la ramera, a la prostituta. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, no solo recordar que el cuerpo es templo del Espíritu, el cual debe ser santo, sino que también deben de huir de la inmoralidad. Y eso se lo dice claramente en el verso 18. Huyan de la fornicación.
Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y observa la primera frase: huyan de la fornicación. Yo creo que el cristiano nunca debe de creerse lo suficientemente fuerte para enfrentar la tentación a la inmoralidad y nunca creerse lo suficientemente fuerte para poder resistirla. Si nos creemos lo suficientemente fuerte, debemos de recordar el mismo verso de Pablo cuando dice: el que cree que está firme, mire que no caiga. Aquel que se siente lo suficientemente fuerte, tenga cuidado de no caer. Porque si tratamos de resistirla, tarde o temprano vamos a caer víctimas de dicha tentación. Por eso Pablo no está diciendo resístanla. Pablo está diciendo huyan de la fornicación. Y como decimos comúnmente, es mejor que digan de aquí corrió que aquí cayó. Si alguien nos podría dar testimonio de eso, es nada menos que José, el hijo de Jacob, que llegó a ser el faraón, el segundo de Faraón en Egipto. José, antes de llegar a ser gobernante de Egipto, José se enfrentó continuamente a la tentación de caer en inmoralidad con la mujer de Potifar. Pero José prefirió correr que quedarse ahí y enfrentarla. La mujer de Potifar venía constantemente a insistirle: acuéstate conmigo. Y dice la Escritura que José salió corriendo. Si lo vemos desde los parámetros morales de este tiempo, cualquiera diría: ¿cómo es que corrió? No fue lo suficientemente hombre. Al contrario, porque fue lo suficientemente hombre, prefirió correr que caer. Y el creyente debe recordar constantemente que ya no se pertenece a sí mismo, que ya no puede hacer con su cuerpo y con su espíritu lo que le dé la gana, sino que ahora tiene un dueño. Ahora es propiedad de Cristo y debe glorificar a Dios con cuerpo y con espíritu. El precio pagado no fue un precio cualquiera, y Pablo se lo recuerda. Huyan de la fornicación porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Si hay un pecado que destruye en gran manera el testimonio de la iglesia, es el pecado de inmoralidad en la iglesia. Y eso ya lo habíamos tratado en el capítulo anterior, pero finalmente, gracias a Dios, la iglesia tomó acción, disciplinó al fulano, el hombre se arrepintió, regresó y fue bien recibido. Pero eso no quita que el diablo constantemente nos va a estar tentando, en primero, a tratar de buscar revancha o venganza ante el que nos robe, al que nos defraude, al que nos estafe, y que el diablo constantemente va a estar trayendo esa tentación a la iglesia. Pablo les ha dado soluciones, les ha dado razones
no había por qué los corintios debían de continuar en esa situación. Los problemas no han terminado ahí. Como dije anteriormente, la iglesia de Corinto era una iglesia plagada de problemas por su falta de espiritualidad. Tenemos que asegurarnos que en nuestras iglesias eso no esté sucediendo. Muchos toman la iglesia de Corinto como el ejemplo para ciertas cosas, pero de ejemplo no eran uno de los buenos. Pero sí podemos aprender de sus caídas para nosotros no caer. Y con eso concluimos el capítulo 6. La próxima semana continuamos con el capítulo 7, a ver qué el Señor tiene para nosotros en esa ocasión. Espero que estés disfrutando de estos pensamientos, de estos estudios, que sean útiles para tu vida diaria, para tu participación en el cuerpo de Cristo. Y te invito a que nos acompañes la próxima semana. Te deseo que pases bien el resto de la semana. Si es posible, nos vemos el domingo en la iglesia o en línea, si es que nos ves en línea. Y que pases buenas noches. Que Dios te bendiga grandemente.